Ministerio Evangelístico Ladabar, de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Presenta, una palabra íntegra. Donde te traemos una palabra desde la boca de Dios. Para edificar y restaurar tu vida. Iniciemos. Muy buenos días, querido amigo, hermano que me escuchas. Una mañana más para bendecir tu vida. Una palabra de vida, una palabra íntegra. Continuamos con la serie de Cristo, continuamos con la serie de Jesús, recordándole que esta serie la hacemos para que todos puedan ver, todos podamos ver y podamos entender por la palabra, que todo lo que Cristo sufrió y padeció, lo padeció y estaba escrito. Dios había determinado que estas cosas tenían que pasar, que estas cosas pasarían y que el Mesías tendría que sufrir como Cristo. Nos dice más adelante, dice que todo lo que estaba escrito de él tendría que cumplirse, porque así el Padre había determinado, porque así el Señor había determinado que estas cosas tendrían que pasar. ¿Y qué buscamos con esto? Que podamos entender, que podamos ver que Cristo es el Mesías, es el Hijo, es el Señor que vino a morir, el Mesías que vino a morir por ti y por mí, el enviado, el elegido por Dios a morir por ti y por mí, que pronto volverá, Maranata, y se llevará a su pueblo y reinaremos con él por una eternidad y estaremos con él, donde no habrá más llanto, más dolor. Por eso buscamos poner por obra, poner por manifiesto que todo lo que Cristo vino y sufrió en la humanidad, lo vino y lo hizo por nosotros. Así que vamos a leer de una vez de inmediato la palabra del Señor. Continuamos en el libro de Isaías y continuamos en el capítulo 53. Pero ahora vamos a leer el verso 9. Dice: se dispuso con el impío su sepultura, pero con el rico estuvo su muerte. Aunque no cometió iniquidad, ni hubo engaño en su boca, con todo, Jehová quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, para hacer descendencia y largos días. También la voluntad de Adonai prosperara en sus manos. Aquí vemos que nos dice que con el impío fue su muerte, pero con el rico su sepultura. Todos sabemos que Jesús murió al lado de dos ladrones. Todos sabemos que murió crucificado en medio de dos ladrones, y que cuando fue sepultado también fue sepultado en una sepultura de un hombre rico que no había sido usada. Entonces esto nos da a entender acá la palabra ambas, la muerte de los que iban a morir a su lado, pero también dónde iba a ser sepultado, donde su sepultura nadie más había muerto allí, porque imagínense cuando Cristo resucitara, si hubiese alguien allí. Si la Biblia nos registra que cuando su muerte se abrieron los sepulcros, imagínense en el momento de su resurrección, lo que iba a acontecer en el momento que Cristo había resucitado, que hubiera personas allí. Todos iban a resucitar porque la gloria del Eterno iba a estar allá. Pero lo que quiero es que veamos acá que dice que Dios fue que dispuso esto para Cristo. Dios había dispuesto esta muerte para Cristo. Dios había dispuesto esto para Jesús. Dios había dispuesto que esta fuera la forma de él morir. Dios había dispuesto que su Mesías, que su ungido, que su elegido tuviera esta forma de muerte, había muerto de esta forma, porque esto le placía al Padre. ¿Y qué buscaba el Padre con esto? Entonces, engrandecer a su Mesías, hacer que su Mesías entonces fuera grande, porque luego nos registra la palabra que el Espíritu Santo vendría sobre él y lo resucitaría con poder y gloria. Entonces le daría y manifestaría el brazo poderoso del Señor, manifestaría la gloriosa gloria del Señor, y que en él no se encontró pecado alguno. Y como no se encontró pecado alguno, Dios manifestaría su brazo poderoso. Yo sé que me han escuchado decir mucho esto desde que comencé a hablar del Señor, su brazo poderoso. ¿Qué significa eso del brazo poderoso? Que se manifestaría la gloria y el poder del Señor en su elegido. Así como el Señor manifiesta hoy en día en aquellos que ha elegido para hablar de su palabra, en aquellos que ha elegido para manifestar su gloria, aún así Dios manifiesta su gloria en el Hijo. Dios manifiesta su gloria en el Cristo de la gloria, en su ungido, en su elegido. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda ver la gloria de aquel que le eligió. Por eso quiero culminar este video diciéndote que el Eterno, que el gran yo soy, que el Todopoderoso nos cubre, nos guarda, y Él elige a aquellos que Él eligió. Él decide cómo han de vivir su vida, porque Él eligió, para Él los eligió. Y no tenemos opción
de cómo vivir. Es que Él nos eligió, y como eligió antes nos determinó para algo con un propósito, y hemos de cumplir el propósito del Dios de la gloria en cada cosa que debemos hacer. Por eso no tengas miedo, que así como Dios eligió a Cristo, y esto lo eligió para que Él padeciera y muriera, y como nos registra la palabra, con todo quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. ¿Qué nos significa esto? Que Él fue quien lo eligió. El mismo Dios fue quien determinó cómo todo iba a pasar con su Mesías. Gracias por dedicar este tiempo para con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.